Alejandra es doctora en economía y es un PhD en Economics de la Universidad de Chicago, y además, bueno, es colega de algunos de los que estamos acá. Ella es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y bueno, es licenciada en economía también de la misma universidad. Y tiene una destacada trayectoria académica. Yo le decía, lo conversábamos hace un rato atrás, estuvimos conversando, me decía, este es el mundo en el que yo más cómoda me siento con los estudiantes, por la trayectoria académica efectivamente que ella ha tenido a lo largo de su vida profesional, la que desarrolló en la Universidad Estatal de California de Long Beach. Y bueno, entonces ese veto académico en este espacio en el que hoy día está, me decía la Alejandra, este es el espacio en que más cómoda de alguna manera me siento, ¿ya? Pero también Alejandra tiene una vasta experiencia en investigación en temas relacionados con el ámbito laboral y con el tema de las pensiones, y con trabajo en diferentes países del mundo, en temas de pensiones y en reformas al mercado laboral, en economías emergentes y en transición. También ha sido economista senior en el Banco Mundial y ha trabajado en distintos países. Por supuesto que duda cabe, en el nuestro hoy día está trabajando ya, pero también en Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Irán, Indonesia, y en el año 2014 estuvo viviendo en Filipinas, trabajando en el departamento o para el Departamento de Trabajo de Filipinas a través del Banco Asiático de Desarrollo. Y desde el mes de marzo de este año 2021 asumió el desafío de la conducción de una asociación gremial, ¿verdad?, muy importante dentro del quehacer y del devenir de nuestra sociedad, como es la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, que reúne justamente a las empresas que se dedican a la gestión de las pensiones de todos nosotros, ¿verdad?, en nuestro país. Así que, Alejandra, muchas gracias, te ofrezco la palabra, y reiterarte el agradecimiento por estar acompañando. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Parto por saludar esta tarde a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a sus profesores, a sus estudiantes, especialmente de la maestría en Administración en Santiago. Les quiero confesar de que aunque yo he estado en la academia por muchos años y muchas veces di la bienvenida a estudiantes de mi departamento, es la primera vez que tengo el honor de dar la bienvenida como invitada a un grupo de estudiantes que empiezan un nuevo recorrido como ustedes. Así que estamos, tanto ustedes como yo, estamos empezando, ¿eh? Y tendremos que tratar de hacerlo lo mejor posible. Voy a usar una PPT porque me ayuda, aunque no me van a ver mucho la cara, es simplemente un poquito más fácil para mí no perder el riel. Entonces he titulado esta presentación como el trabajo, el mundo del trabajo post pandemia y el desafío de construir pensiones. Quiero partir por decir que no podemos conversar de pensiones sin entender lo que hoy pasa en el mundo del trabajo y especialmente las consecuencias que la pandemia está provocando en él, porque si han habido tendencias y ya más o menos las presentó nuestro profesor Chicano, fue, creo, uno de ustedes habló de las tendencias. Profesor Cartagena. El profesor Cartagena, perdón. La pandemia, dado que nos ha volcado a trabajar desde el hogar o a la distancia, ha intensificado muchas de estas tendencias. La revolución del mundo del trabajo se empieza a manifestar o se empieza a crear a partir de una caída vertiginosa en el costo de la computación. A ver, déjenme sacar esto de encima, espérenme un segundito. Aquí. En precio real, los cálculos computacionales han caído en costo a 55% anual entre el 1940 y 1985. Esto para ustedes que son jóvenes no significa mucho porque ustedes nacieron ayer, pero
Nosotros, yo estudié cuando uno usaba, había una sala de computación y uno usaba tarjetas para ir a darle instrucciones al computador, y si se le llegaban a caer las tarjetas era un problema porque tenían que tener un orden. Bueno, eso, olvídate que ustedes nunca lo han visto, pero eso es parte de lo que ha pasado con el costo de la computación, entre otras miles de cosas. Desde 1985 sigue cayendo este precio o costo al 35% anual. Me da miedo poner en valor la caída total, porque es simplemente como de algo a cero, pero con eso es lo que nos enfrentamos. La mayoría de los trabajadores hoy usan teléfonos digitales y o computadores como herramientas de trabajo en prácticamente todos los ámbitos de trabajo que uno se puede imaginar. Dentro de cada trabajo, las tareas, dentro de cada trabajo podemos llamar un trabajo de un abogado, un trabajo de un administrador de empresas, un trabajo de un médico. Dentro de ese trabajo hay tareas que han ido cambiando, en particular porque los computadores sustituyen ciertas tareas, específicamente las que son rutinarias y que se pueden programar, y complementan otras. Entonces, por ejemplo, una tarea rutinaria, por ejemplo, es leer y entrar datos, y hoy en día esa tarea la hace una etiqueta electrónica. Ya no existe la persona que entra el dato y queda registrado. Eso cambió la forma en cómo están organizados los bancos, porque los cheques no los leen personas, los lee una máquina. Eso cambió la forma en cómo se están dando hoy día las tiendas, aún los supermercados, etcétera, etcétera. En ese tipo de tareas los computadores sustituyen, porque es fácilmente programable. Pero en la mayoría de los trabajos, como me refería yo, los trabajos de los mecánicos, de los médicos, de los abogados, de los profesores, de los contadores, los computadores complementan nuestras tareas. Y eso hace que el valor del tiempo ha crecido en cualquier trabajo donde algunas tareas se han podido entregar a las máquinas o a los computadores, el valor del tiempo ha aumentado. Y en la medida en que las personas se han ido preparando más para poder trabajar en forma complementaria con los computadores, el valor del tiempo y el valor de la contribución, digamos, a la vida normal ha aumentado. El problema ha sido en este periodo que por lo menos en Estados Unidos y en otros países se ha estado estudiando este fenómeno por el transcurso de unos 30 años. El problema grande ha sido con las personas cuyos trabajos han sido sustituidos a un gran nivel. Las personas que cargan paquetes, o las personas que hacían trabajo de secretarial simple, o que estaban detrás de las oficinas o en los bancos. Esas personas han tenido que reentrenarse y cambiar de actividad. Y cuando las sociedades han podido hacer eso en forma expedita, han podido salir de este gran cambio en forma relativamente exitosa, pero esto ha creado problemas de ajuste, y Chile no está exento de esos problemas. Hay algunos trabajos donde el efecto de las computadoras ha sido limitado. Esos son ciertos servicios, pensemos en un peluquero, pensemos en los que cuidan niños. Todavía los profesores están menos, a pesar de que tienen que ponerse al día para poder preparar a estudiantes, etcétera, etcétera. El trabajo de los psicólogos, por ejemplo, tampoco ha sido tan afectado por el mundo de la computación. Pero en general, esto ha sido una revolución, y al nivel de las empresas tremendamente importante, y todavía las empresas se están adaptando. Toda esta transformación que ha venido avanzando relativamente rápido se abalanza sobre nosotros durante este último año, porque han tenido que buscarse nuevas soluciones.
la venta por internet ha aumentado relativa a la venta por las tiendas. Eso implica que ya no va las cosas no van a ser igual. Es imposible que vayan a ser igual si ya se hizo un esfuerzo tan grande, y en muchos sentidos algunas de esas cosas nos acomodan, algunas cosas no, pero muchas nos acomodan. Entonces, en el intertanto, el aumento del desempleo se ha visto tanto en Chile como en todos los otros países, y la pregunta que tenemos es, ¿qué va a pasar? ¿En qué tipo de empleos van a volver a trabajar las personas que han perdido su trabajo? En Chile, dado los datos del INE, las personas entre 25 y 55 años han sido los más afectados por las pérdidas de empleo. Eso prácticamente es el centro de nuestra fuerza laboral. El sector de informales ha sido más afectado que el trabajo dependiente, formal. Eh, ha caído fuertemente la participación femenina. Eso ha pasado en todas partes del mundo. Eso se ha asociado al hecho que se han suspendido los colegios presenciales, y son en última medida las madres las que son más flexibles, son más generosas. Perdón que haga ese juicio de valor, pero es nada más que una observación, no es un juicio de valor. Y efectivamente el trabajo femenino, la participación ha bajado muchísimo. Se espera que se va a recuperar, pero efectivamente todavía estamos, en particular en Chile, en el medio de este proceso. Han habido también caídas de ingresos, y eso ha afectado también la situación económica de muchas familias en nuestro país. Entonces, se han acentuado tendencias. Yo hablo aquí de la fragilidad en el empleo, particularmente para las mujeres, para los jóvenes y para los adultos mayores. Fragilidad, me refiero a que estos grupos, bueno, los jóvenes especialmente porque son los que salen de la educación y entran al mercado de trabajo, las mujeres porque tienden a tener más interrupciones en sus carreras, y por lo tanto cuando salen del empleo tienen que hacer un esfuerzo por volver a reinsertarse. Cualquiera que trate de volver a reinsertarse en condiciones como esta tiene más dificultades, y dado que el mundo avanza rápido en términos tecnológicos, el volver a reentrar siempre es un reto mayor, porque lo que hacían antes es ahora un poquito diferente, y se les pregunta, ¿usted sabe? ¿Usted está preparado? Y entonces las personas tienen más dificultades. Hay un nuevo marco de relaciones de empleo, se está dando lentamente un nuevo marco de relaciones de empleo, en que yo pongo entre preguntas, empleo dependiente. Todavía estamos hablando de empleo dependiente. Eso está cambiando mucho, porque primero el espacio de trabajo ha cambiado. 1 de cada 4 hoy en Chile, datos del INE de octubre, 1 de cada 4 trabaja a distancia. Bueno, por obligación estábamos trabajando a distancia. Pero ¿qué va a pasar cuando ya se liberen las cuarentenas y la gente pueda volver? ¿De quién son las herramientas de trabajo? Las personas están trabajando en su casa, las personas están trabajando con sus vehículos, etcétera, etcétera. Eso es una serie de cosas que efectivamente son distintas a las que las conocimos 10 años atrás o 15 años atrás. Y una cosa que me preocupa a mí en particular, como presidenta de la Asociación de AFP y pensando en las pensiones a futuro, las responsabilidades relativas a los llamados riesgos laborales, seguro de accidentes laborales, seguro de desempleo, contribuciones a pensiones, seguro de siniestralidad y sobrevivencia. Todos esos seguros que tradicionalmente se organizaron o se han organizado como responsabilidad del empleador, en un mundo donde, dada la facilidad de comunicaciones y dado el espacio para que las personas sean más independientes, tienen que volver a repensarse, porque efectivamente si las personas, una vez que son independientes, no se hacen cargo de todas estas responsabilidades, se quedan solitas con unos riesgos que son muy difíciles de enfrentar. Aumenta definitivamente el valor social y privado del entrenamiento y reentrenamiento. Quienes mejor saben ustedes
de esto que ustedes que están empezando una nueva carrera como MBA. Pero esto se da a todo nivel porque esta transformación, revolución industrial 4.0, afecta a la mayoría de los trabajadores en cualquier economía. El acceso en particular al entrenamiento y reentrenamiento que normalmente recibe algún subsidio estatal, en Chile lo tenemos, ese reentrenamiento tiene que estar accesible a los trabajadores independientes. Tenemos que buscar maneras en las cuales estos subsidios, estas ayudas, se extiendan con simpleza y con holgura al trabajador independiente. Y por último, quisiera yo decir que el acceso al Internet hoy en día tiene enormes beneficios sociales, similares tal vez al beneficio social de los caminos, del transporte y la iluminación. Entonces, lo que se ha conocido como un bien privado, que es el acceso al Internet, ya empieza a pensarse en muchos países como un bien de acceso público, porque son muchísimas los beneficios para la sociedad como todo de tener este acceso. Bueno, no solamente estamos con ese gran reto en Chile, y los dos temas que voy a tocar atañen directamente a la construcción de pensiones, también hemos envejecido. Entonces, les quiero mostrar cómo ha evolucionado nuestra pirámide poblacional. En 1981, efectivamente, teníamos una pirámide, donde la población joven, que está en la base, era más grande que la población adulta mayor, y efectivamente teníamos una pirámide. Hoy en día ya la distribución de la población más bien se parece a una botella, donde la base es más angosta que la parte del medio. Aquí tenemos la población marcada, la población de 40 años y más, que es la que viene de esta pirámide del año 81, trasladamos esa pirámide al año 2021, hemos perdido algunas de las personas, pero sigue teniendo esa forma. Lo que pasa es que la base es más angosta de lo que había sido antes. Y si nos trasladamos a 20 años más, ni siquiera 40 como tengo entre estas dos, sino que solo 20 años más, la distribución de edad se hace aún más angosta, la base ya no es botella, ya parece una bomba. Entonces, ese es un gran reto para cualquier solución que se haga con respecto a nuestras pensiones. 1/3 del empleo en Chile es independiente. El trabajo independiente debe estar plenamente incorporado en nuestra mirada del empleo. No podemos seguir pensando que el trabajo independiente es un accidente, es algo que está, digamos, que se va a solucionar de alguna manera. Es parte esencial de nuestro mundo del trabajo. ¿Qué está pasando con la historia laboral de las personas? Las personas se mueven a lo largo de su vida a través de distintos tipos de empleo. La rotación, que es mucha y ahora se estudia y por lo tanto la conocemos, la rotación se da dentro del sector formal, las personas cambian de empleo, muchas veces cambian de carrera con el tiempo, y ustedes también son parte de ese proceso, muchos de ustedes son médicos, arquitectos, etcétera, y decidieron hacer un MBA porque van a reorientar su carrera o piensan reorientarla. La rotación se da dentro del sector formal, a veces a través de empresas con el mismo tipo de empleo, a veces cambios de carrera. Y también se da desde y hacia el sector formal. Formal me refiero a empleo dependiente. Y también se da dentro del sector informal. Eso es muchísimo más común y más reconocido, pero lo que no estamos tan conscientes que sucede es la rotación dentro del sector formal y a través de distintos tipos de ocupación. Ahora, ¿qué pasa con los aportes o las cotizaciones hacia pensiones? Aquí este es un gráfico que no fue mi intención hacerlo sesgado, pero
el aumento que ha habido no es tan grande en términos del porcentaje de los ocupados que cotizan. En los años 80, que tengo yo aquí, 83, teníamos 54% de la población. Ahora, en los últimos años, estamos hablando de un 65%, es dos tercios de la población ocupada contribuye. O sea, ha habido un aumento, pero de todas maneras es 2 tercios de las personas que están ocupadas contribuyen en un determinado momento. Los dependientes, y aquí me refiero a las personas que están bajo la tutela de un empleador que tiene la obligación en Chile de hacer las contribuciones, los dependientes contribuían del orden del 75% de ellos y ahora es un 90%. Dentro del trabajo dependiente es común, normal, que se entren las cotizaciones. El problema se da entre los trabajadores independientes. Y en este gráfico me voy a detener porque tengo varios elementos que quiero que los miremos. Primero, en la barra azul tengo los trabajadores independientes y vemos que entre el año 86 y 2020 el total de independientes ha aumentado, pero la verdad es que en proporción a la población no ha cambiado tanto, es del orden del 30%. Lo que sí uno podría decir que ha cambiado un poco es el nivel de educación que está detrás de la población independiente, pero no importa, eso no es muy importante o central a lo que me quiero referir ahora. Cuando yo pongo aquí cobertura, se refiere a cuántos de los afiliados independientes, cuántos de los trabajadores independientes están afiliados al sistema de pensiones. Y vemos que el porcentaje era del orden del 10 inicialmente y que más o menos alrededor del 2004 se ve un cambio importante, que empieza a haber un aumento significativo del porcentaje de independientes afiliados. ¿Qué puede significar eso? Lo dejo por un momento y les comento que los cotizantes, los que cotizan dentro de los independientes empleados, de nuevo, de gente que está trabajando y que se clasifica como independiente, el porcentaje de ellos que contribuye ha sido bastante estable, más o menos 5 o 6%. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede explicar este aumento? Bueno, una cosa que explica este aumento es que las personas se afilian al sistema y quedan afiliadas independientemente de qué tipo de trabajo tengan. Entonces, si una persona parte como trabajador dependiente, está afiliada y cambia de trabajo y eventualmente termina siendo independiente, queda afiliada. Y lo que estamos viendo es que a través del tiempo, esto puede ser asociado a la edad de las personas, porque aquí tenemos toda una generación de personas que empiezan el sistema nuevo relativamente joven y envejece. Puede ser que es más probable que las personas en edades avanzadas tengan empleo independiente y puede que sean personas que están entrando a la fuerza de trabajo y que ellos estén detrás de esto, pero el punto es que una vez que alguien está afiliado, sigue afiliado y por lo tanto es parte de la línea roja, pero dentro de los que son independientes trabajando, un porcentaje muy pequeño contribuye. Y eso está detrás de un problema grande que tenemos con respecto a las contribuciones hacia pensiones. Entonces aquí los llevo a un cuadro que viene directamente de la Superintendencia de Pensiones, que nos muestra la distribución de los pensionados, de todos los pensionados al marzo del 2021, casi 1 millón, cómo se distribuye en términos de su pensión autofinanciada, que está en esta columna, la columna número 4, y la pensión autofinanciada más el aporte del Estado, lo que vendría a ser la pensión total. Y claramente hay una correlación directa entre
los años cotizados, que determinan cuánto se aporta y el fondo que tienen al final cuando se van a pensionar, y el total, el valor de las pensiones. Y aquí en amarillo tengo instalado un cuadrito que nos dice que de todos los pensionados existentes hoy en día, solo el 18% tiene más de 30 años de contribución. En el mundo de las pensiones, menos de 30 años de cotizaciones se considera que es una pensión incompleta. En muchos países, por ejemplo, en Colombia, se necesitan 23 años para poder calificar para una pensión. En Estados Unidos se necesitan 10 años para poder calificar para el sistema de seguridad social. Es decir, tener años de cotización es necesario, no es suficiente para tener una buena pensión, pero es necesario y en algunos países se exige. Dado que nosotros teníamos un sistema de ahorro, obviamente que los fondos son de las personas y por lo tanto se les entrega en forma de pensión. Podría entregarse de otra manera, pero el punto es que se entrega en una forma de pensión y se observan pensiones muy chiquitas por esa razón. Tenemos un 20% de los pensionados hoy en día que tienen menos de 10 años de contribución. Entonces, ese es un problema muy grande. Ahora, quiero comentar, porque tengo aquí el dato, que si tomáramos los pensionados que se han pensionado en los últimos 4 años, nada más, o sea, el grupo relativamente más joven de este total que yo les muestro en el cuadro anterior, el 49% de las mujeres y el 25% de los hombres tienen menos de 10 años. Y el 72% de las mujeres y el 44% de los hombres tienen menos de 20 años. Es decir, porque hay un problema de que el típico trabajador no ha contribuido. Entonces, ¿cómo mejoramos las pensiones? La respuesta es, básicamente, necesitamos más recursos para poder pagar mejores pensiones. Y los más recursos pueden venir del ahorro o de los impuestos. Más ahorro puede venir de la contribución a una cuenta obligatoria, aumento en el porcentaje destinado a pensiones, aumento en la regularidad de las contribuciones, aumento en el periodo activo relativo al periodo pasivo. Esa es manera de aumentar ahorro. Y también podemos aumentar impuestos y a través de los impuestos mejorar los beneficios básicos financiados por el Estado. Esto requiere aumento en la recaudación fiscal. Cualquiera de los dos grupos implica que tenemos que consumir menos hoy para poder financiar más pensiones. Consumimos menos a través de ahorro, a través de impuestos, pero de alguna manera tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Es posible considerar un sistema de reparto? Un sistema de reparto puro es aquel en el cual los trabajadores activos, a través de impuestos, directamente financian a los trabajadores, a los pensionados, a los pasivos. Esta es la distribución de población en 20 años en Chile. O sea, la generación que hoy día está trabajando cuando se pensione. Habrá en el 2041 un 51% de personas en edad de trabajar y un 20% en edad de retiro, de pensión. Solo parte del 51,6% trabaja. Supongamos que la tasa de participación sea del 69%, que es lo que es hoy día. La población trabajadora pasa a ser el 36% de la población. ¿Okay? Eso es 51% multiplicado por 0.69, lo que implica que habría 1,7 trabajadores por cada pensionado, y si quisiéramos tener una tasa de reemplazo del 75%, por poner una tasa, la tasa de impuesto del sistema de reparto tendría que ser 44%. Implica que si tuviéramos un sistema de reparto así, puro, para poder financiar las pensiones, las personas tendrían que entregar 44% de su salario solo para las pensiones. Eso hace inviable un sistema de reparto. Creemos que la manera que es hora de expandir la cobertura y mejorar el pilar básico solidario
como solución, y reemplazando lo que hoy se llama pensión básica solidaria y aporte previsional solidario, que llegan al 60% de la población. En Chile nosotros tenemos un sistema mixto, pero es un sistema mixto donde la parte pública solo llega al 60% de la población. Entonces lo que estamos diciendo con esto es que necesitamos que la parte pública sea realmente universal, de manera que sea un sistema mixto total, completo. Y eso se puede hacer reemplazando lo que hoy día conocemos como el pilar solidario, con estos dos programas, con una pensión básica universal para todos. ¿Cómo cambiarían las pensiones si acaso se hiciera tal programa? Vuelvo a poner la misma tabla que teníamos al principio, y básicamente lo que hago aquí es que tengo la pensión autofinanciada más el aporte previsional solidario en esta columna, y en la siguiente columna pongo la pensión, en vez de... Hermano, ¿por qué no hace un mágico? En vez de agregar la pensión, el aporte previsional solidario, agrego a la pensión autofinanciada una pensión universal de 6 UF, que es lo que se ha, digamos, considerado. Y vemos que las pensiones aumentan en todo rango, y aquí está el nivel de mejora para cada uno de los grupos, y es particularmente importante para los grupos que tienen contribuciones entre 15 y 30 años. Muchos de ellos son parte de la clase media y son personas que hoy en día no reciben aportes del Estado. Es interesante que bueno, ahí está la mejora en promedio. Cada grupo vería su pensión total aumentar en 4,4 o 4,4 UF. Es interesante ver que esta idea de la pensión básica universal ya es bastante conocida por las personas en Chile. La última encuesta CADEM, mayo del 2021, preguntó ¿cuán de acuerdo está usted con la implementación de una pensión básica universal? Y el 82% de los encuestados contesta que está muy de acuerdo o de acuerdo, y la posición de estar de acuerdo o muy de acuerdo es bastante transversal, de acuerdo a sexo, de acuerdo a edad, de acuerdo a ingresos, de acuerdo a regiones o la región metropolitana, de acuerdo a si participa, si cotiza o no en el sistema, si son trabajadores, si tienen una visión, si miran con confianza o no a las AFP. Independientemente de todas esas cosas, la actitud o la percepción o la posición con respecto a la pensión básica universal es muy positiva. Es una propuesta cara. Yo no quiero detenerme en los montos, pero lo que sí puedo decir es que es una propuesta que no es tanto más cara que lo que está sobre la mesa hoy en día en términos de la reforma que el gobierno entró y que se está discutiendo en el Congreso. Entonces, para cerrar, digo, tenemos un gran desafío como país, tenemos un desafío de buscar soluciones para mejorar las pensiones. Estas decisiones no pueden seguir esperando, pasan por mirar con detalle lo que está sucediendo en el mercado laboral y ver cómo mejoramos la posición de los independientes y digamos, la relación de los independientes con los riesgos que enfrentan. Y en esto quiero detenerme un segundo para decir que todos ustedes como estudiantes de MBA, y sobre todo los que van a tener roles en empresas cerca o dentro de los departamentos de personal,
y van a ver a gente entrar y a gente salir, a gente dudar de qué hacer, etcétera, etcétera. Creo que el rol de las personas con más conocimiento de educación en guiar a los trabajadores más jóvenes, a los que tienen menos conocimiento, es cada vez más importante. Yo creo que si en algo hemos fallado como país a nuestros trabajadores, es en guiarlos a que, por ejemplo, los que han estado topados en términos del máximo, de la cota máxima obligatoria para contribuir hacia pensiones, no todas las empresas y los departamentos de personal han sido activos en informar y en guiar a las personas en estos aspectos, y estos tipos de recomendaciones tienen que llegar de personas de confianza, no pueden llegar de los administradores de fondos, ni tampoco del gobierno, ni del Congreso, tienen que llegar de gente cercana. Este es un consejo que debemos estar dando a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros parientes y en especial a nuestros empleados. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, nos has planteado un panorama que yo pienso que buena parte de todos nosotros lo tenemos muy sensibilizados, interesante verlo en números, efectivamente, como tú hiciste en el relato, una transformación en el mundo del trabajo muy profunda que hemos tenido, y hablamos precisamente de la revolución 4.0 y que nosotros hemos acuñado una expresión y que decimos, pero esa transformación digital, esta era de la inteligencia artificial también requiere, ¿verdad?, de personas que nos transformemos, y por eso que hablamos de la transformación personal 4.0 para poder estar a la altura de los nuevos tiempos. Y en eso, evidentemente, todos tenemos que contribuir. Yo quiero hacer un reconocimiento a la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, porque desde hace muchos años que venimos trabajando juntos, haciendo de alguna manera, contribuyendo al proceso de formación o de educación en materia financiera, voy a decirlo, pero particularmente, ¿verdad?, en el caso en materias previsionales. Así es que, y particularmente hoy día, más que nunca se hace tremendamente necesario, porque las decisiones que vayamos a tomar a día de hoy van a tener trascendencia varios años más adelante, y por supuesto que tenemos que hacernos cargo de poder tomar las mejores decisiones. Yo quiero muy sinceramente, Alejandra, darte nuestro profundo agradecimiento a nombre de nuestra universidad, a nombre de nuestra Escuela de Negocios, y particularmente a nombre de nuestro MBA PUCD, y yo en lo personal también sentirme muy grato de poder contar con tu opinión, con tu voz. Escucharte directamente ha sido, sin lugar a duda, muy ilustrador, y bueno, cada uno de nosotros, y tú nos desafiabas, cada uno de nosotros en nuestros respectivos ámbitos vamos a tener que salir a cumplir una labor. Yo siempre he dicho que de alguna manera nosotros hemos sido en cierta medida premiados por la vida, porque bueno, hemos tenido acceso a la posibilidad de formarnos, de aprender, de llegar a la educación superior, y de profundizar nuestros conocimientos, y eso nos transforma en verdaderos servidores públicos. Servidores públicos no en el sentido convencional que lo entendemos en nuestro país, de alguien que trabaja para una institución del Estado, sino que servidores públicos en el sentido de que el arraigo de conocimiento con el cual nos hemos podido encontrar y cruzar en nuestra vida nos involucra y nos responsabiliza precisamente para contribuir efectivamente en nuestros ámbitos de impacto a que tengamos una mejor sociedad. Y tener una mejor sociedad, entre otras cosas, pasa también por conversar y por contraponer posiciones que de alguna manera nos puedan llevar a contribuir o a construir una mejor sociedad en los tiempos que vienen. Alejandra y está la Isabel, a las dos quiero particularmente, pero muy particularmente a la Alejandra, pero qué duda cabe, Isabel, muchas gracias por esta clase magistral,